Hoy con ayuda del Señor estaremos estudiando de los versículos 3 al 11, así que le pido que me acompañe allí con la lectura y luego oramos al Señor encomendando este tiempo. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Santo Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Tú eres un Dios de bondad, eres un Dios de amor. Nos gozamos en tener la oportunidad de esta noche venir delante de tu santa palabra, Señor, a atender a tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y nosotros escuchamos, Señor, esa palabra y corremos a ti porque somos ovejas de tu redil, porque tú nos has llamado, porque tú nos has escogido por gracia. Y esa gracia ha abundado tanto, Señor, que cada día de nuestra vida la vemos de infinitas maneras a nuestro alrededor. En esta oportunidad la vemos cuando tu palabra es proclamada, cuando esa palabra de verdad, Señor, es dicha, Señor, con esa autoridad que viene de tus mismos labios, Señor. Ayúdanos a tener oídos receptivos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener corazones que estén dispuestos a guardar esa palabra, pero a ponerla también en obra, Señor, de modo que nosotros realmente podamos vivir conforme a la piedad a la que tú nos estás llamando, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, este mensaje, para que tú nos hables, Señor, y sea tu voz la que escuchemos en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hace 8 días, como lo acabo de mencionar, nuestro pastor introdujo la carta de Pablo a los filipenses. Ya terminamos aquella carta de Efesios, vimos cosas maravillosas. Y hace 8 días vimos un poco de lo que es el contexto histórico, de lo que es el contexto cultural de la iglesia en Filipos, pero entre las cosas que se mencionaron, quiero recordar una muy importante, que no solo nos va a ser útil al momento de querer estudiar esta epístola en particular, sino que va a ser vital para entender cualquier parte de la Biblia. Y esto es no olvidar quién es el destinatario de la carta. Hay muchas cosas que se observan cuando hacemos un análisis verdadero de la palabra, cuando aplicamos una hermenéutica correcta. Y uno de los puntos que siempre resaltan es este: tener siempre presente quiénes son los destinatarios de la carta. Recordar que cuando Pablo le estaba escribiendo esta carta, estando prisionero, él se dispuso a escribir una carta y lo hizo pensando en un grupo en particular de personas. Sé que suena extraño, o quizás no tanto, pero hermanos, cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, él no estaba pensando en ti, él no estaba pensando en mí, él está pensando en la iglesia de Filipos. Y yo sé que alguno puede pensar, bueno, entonces ¿para qué la Biblia, verdad? Si se escribió fue para ellos. Pero hermanos, el poder de Dios es tan grande, es tan maravilloso, que esas palabras que Dios inspiró a Pablo a escribir a la iglesia de Filipos, siendo emanadas del mismo intelecto de nuestro Señor, nos son útiles el día de hoy, cientos de años después. Así que hermanos, cuando Pablo tomó la iniciativa de escribir esta epístola, sus anhelos, sus deseos, su amor estaba dirigido hacia los hermanos en la iglesia de Filipos.
Y así sucedía con cada una de sus cartas. Él le escribió a cada iglesia pensando en sus problemáticas, en esas problemáticas particulares, en esas dudas, en esos padecimientos. Por eso es tan personal tratando cada situación en particular. Por ejemplo, en Corinto, la iglesia en Corinto está teniendo problemas porque hay un hombre que se está metiendo con la esposa de su padre, con su madrastra. Ese es un caso en particular de de Corinto, que Pablo tiene que tratarlo en la carta que les dirige específicamente a ellos. En Galacia, por ejemplo, el problema eran los judaizantes. Habían muchas personas que estaban queriendo aumentar a la gracia las obras, y esto era un problema muy grave, así que él lo trata en la carta que le escribe a los Gálatas. En Tesalónica, por ejemplo, se estaba corriendo el rumor de que Cristo ya había venido, que ya se había llevado a la iglesia, y los hermanos de Tesalónica están preocupados. Así que Pablo tiene que tocar este tema en particular, diciéndoles: el Señor no ha llegado, cuando llegue van a suceder ciertas cosas, pero ese momento no ha llegado, debemos estar listos. Así que menciono esto porque Pablo toca temas particulares con cada iglesia. Por supuesto, nosotros aprendemos de todo ello. Y asimismo, en nuestra carta actual de estudio, Pablo le escribe a un grupo de creyentes en particular que para este caso se encuentran en la iglesia de Filipos, y cada palabra va dirigida a esta iglesia. Como lo mencioné, ahora como esto ya lo sabemos, no significa que como fue escrita para los filipenses, entonces nosotros no podemos aprender de ella. Por supuesto que no es así. Pero si hay algo que debemos aprender es que no vamos, hermanos, a poder comprender realmente el propósito de Dios al dejarnos estas palabras preservadas hasta hoy, a menos que partamos del hecho de saber quiénes eran los destinatarios principales de la carta. Ahora, el libro de Hechos, en el capítulo 16, nos relata un poco la llegada de Pablo a Filipos. De eso hablamos hace 8 días un poco. Pero principalmente nos deja saber cómo nació la iglesia de Filipos. Nos narra cómo fue que nació esta iglesia. Y a mí me parece genial la manera en la que Lucas narra esto, porque Pablo no hace una campaña evangelística mirando a ver quiénes llegan para predicarles el evangelio. Él no pega anuncios, él no está llamando a la gente. No, no, no. Él va a ellos. Él sale a buscar a las personas. Y lo hizo en este caso acercándose al río donde algunos judíos acostumbraban usualmente a orar. Normalmente Pablo, como en otros casos lo vemos, iría a una sinagoga para ir allí y predicar el evangelio, pero posiblemente allá en Filipos la cantidad de judíos era tan poca que no había una sinagoga. Dice la historia que tenían que haber al menos 10 hombres judíos, cabezas de familia, con hogares grandes para que se abriera una sinagoga. Este no era el caso. Así que como no había una sinagoga, los judíos se tenían que reunir junto al río a orar. Pablo se da cuenta de esto y va a buscar a quien compartir la palabra de entre esos judíos. Y inicia la iglesia con una persona, una mujer, que se menciona con el nombre de Lidia y su familia. Esta mujer y su familia serían las primicias de los creyentes en toda Macedonia y por ende en Europa. Es muy importante lo que acaba de pasar acá en Filipos. Ahora, según algunos registros, se cree que Pablo estuvo en Filipos por 3 meses. Para algunos sería muy poco tiempo, pero fue el tiempo suficiente como para que Pablo lograse establecer una iglesia con líderes, con membresía. ¿Por qué? Porque esta era una obra realmente respaldada con el poder de nuestro Dios, que cada día agregaba a la iglesia a los que él había establecido para salvación. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, nota esto: ya han pasado casi 12 años desde que él fundó la iglesia en Filipos. Mucho tiempo. Han pasado más de 10 años desde que Pablo funda la iglesia hasta el momento en que les escribe esta carta. Pablo amaba esta iglesia. Él nunca dejó de preguntar por ellos, de tener contacto con ellos.
ya sea por medio de cartas, por medio de mensajeros. Él siempre se preocupó por sus hermanos en Filipos, unos hermanos que seguramente él consideraba como hijos en la fe, porque él les había predicado la palabra de verdad. Él los vio recibir el Espíritu Santo por primera vez. Pablo vio el poder de Dios obrando en ellos, dándoles entendimiento, crecimiento, trayendo cada día más personas para que recibieran el Evangelio. Y hermanos, Pablo tenía un corazón pastoral. Pablo tenía un corazón pastoral por excelencia. Ese corazón de piedra que él tenía, que odiaba a los cristianos, que los perseguía, ya había sido cambiado hace años por el Señor. Ahora Pablo tenía un corazón nuevo, un corazón de carne que le movía a amar a sus hermanos a tal punto de estar en la misma cárcel por amor a Cristo y por amor a la iglesia. Y este corazón pastoral de Pablo se hace claramente evidente en nuestro pasaje de hoy. Y hermanos, este mismo corazón debe estar y está en todo verdadero pastor que ha sido llamado por el Señor. Lo que vamos a ver hoy de Pablo se tiene que ver reflejado en todo verdadero pastor que ha sido llamado por Dios. Mis hermanos, seguramente este pasaje se puede abordar desde diferentes puntos de vista. Si quizás uno de los pastores estuviera compartiendo este mensaje hoy, siendo fiel a la misma palabra, lo estaría presentando de una forma diferente a la que quizás lo voy a presentar yo. Pero creo que fui movido a dirigir este pasaje hacia ese corazón de Pablo. Yo quiero que veamos el corazón de Pablo. Hoy vamos a analizar 4 puntos que nos dejan ver lo que es verdaderamente el corazón de un pastor. Eso es lo que vamos a poder ver en este pasaje. Vamos a ver 4 puntos. Primero, el verdadero pastor tiene siempre a sus ovejas en su pensamiento. Siempre. Segundo, el verdadero pastor ruega por su congregación. Tercero, el verdadero pastor es apoyado por sus ovejas. Y cuarto, el pastor verdadero trabaja para que su congregación tenga fruto. 4 puntos que vamos a estar viendo hoy en estos versículos. Así que vamos a empezar con el versículo 1, con el primer punto, perdón. El verdadero pastor tiene siempre a sus ovejas en su pensamiento. Mira lo que dice la palabra, Filipenses capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermanos, Pablo hizo varios viajes misioneros. Él recorrió continentes predicando el evangelio. Por medio de su servicio, muchas almas fueron alcanzadas y muchas iglesias fueron establecidas. Pero Pablo nunca se olvidaba de ninguna de ellas. Él daba constantes gracias a Dios cada vez que esas iglesias, que esos hermanos venían a su mente. Pablo siempre estaba pensando en sus hermanos. Mis hermanos, el pastor que ha sido verdaderamente llamado por Dios tiene siempre en su pensamiento a las ovejas que Dios le ha encomendado. Siempre. Mira lo que decía Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ese es Pablo. Ese es el corazón de un pastor. Día y noche está pensando en su congregación, en sus ovejas, en las almas que Dios ha puesto a su cuidado. Curiosamente, esta relación entre el obispo y la iglesia se ha presentado en varias ocasiones en la Biblia como una relación semejante a la relación que hay entre un pastor y una oveja. Y hermanos, créanme que si a cada uno de nosotros se nos encomendara el trabajo de cuidar de un rebaño, no podríamos simplemente dejar a las ovejas abandonadas. Eso solo evidenciaría que somos malos pastores.
Pero el pastor llamado por Dios, el verdadero pastor, siempre tiene en su mente al rebaño. Él puede tener otras labores, pero siempre piensa en las ovejas. Él puede estar en casa, pero siempre su mente está en su congregación. Él puede incluso estar de vacaciones con su familia, pero sus hermanos no salen de su pensamiento. Y ese era el caso mismo del apóstol Pablo. Pues hermanos, ya han pasado más de 12 años de haber fundado la iglesia en Filipos y aún él tiene en su mente a la iglesia. Él se preocupa por ellos, él les ama. Él no solo dejó establecida la iglesia y se olvidó de ellos. Él a pesar del tiempo los recuerda, los ama. No hay tal cosa como un pastor llamado por Dios que no piensa en su congregación, que no pasa tiempo del día pensando en las familias de su iglesia, en los jóvenes, en prepararse para tener cuidado de sus hermanos. No olvidemos cuando vimos la carta a los Efesios y se nos enseñaba de esos dones hombres que han sido regalados para la iglesia. Hermanos, Dios ha escogido a los pastores como regalos, como siervos entregados a su novia, como cuidadores al servicio de las iglesias locales. Para el pastor, la congregación es su responsabilidad y en amor él la cuida, él se entrega a ella. Yo recuerdo cuando veíamos un poco de esto en Efesios, que hablábamos de los ministerios, de que Dios había llamado a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, y veíamos un poco de que en la antigüedad, cuando los reyes ganaban las batallas, ellos no solamente vencían a su contrincante, sino que tomaban los tesoros de ellos y los traían para su nación. Y aparte, los que quedaban vivos de esa nación, los tomaba como esclavos y los entregaba al pueblo, a servir a su pueblo. Hermanos, algo similar pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, cuando tuvo la victoria en la cruz, cuando muere, cuando resucita, cuando asciende a los cielos, se convierte en ese Rey victorioso. Un Rey victorioso que ahora ha tomado aquellos que antes eran esclavos del pecado y los trae para ser parte ahora de su reino. Y de entre todos esos esclavos que habían del pecado, Él escoge a unos en particular para entregarlos como siervos, como esclavos a su pueblo. Esos son los pastores. Los pastores no son llamados por Dios para enseñorearse de la iglesia, para pisotear a la iglesia, para mandar a la iglesia. Han sido llamados por Dios, han sido establecidos por Dios para servir. Porque el ejemplo principal del servicio es Cristo Jesús. Y el pastor debe reflejar ese servicio de Cristo en la congregación. Ese era el corazón de Pablo. Pablo servía a sus hermanos. Pablo amaba a sus hermanos. Punto 2. El verdadero pastor ruega por su congregación y la consuela. El verdadero pastor ruega por su congregación y la consuela. Verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no hacía oraciones egoístas. Pablo no pasaba el tiempo de oración clamando: Señor, sácame de la prisión. Señor, ayúdame, mira cómo sufro. Pablo utiliza su tiempo de oración para rogar por las iglesias, para rogar por sus hermanos. Él se hacía a un costado y en sus oraciones clamaba por las iglesias, clamaba por los creyentes. Ahora, yo sé que estoy dirigiendo este mensaje hacia el corazón pastoral. De hecho, así nombré esta prédica, el corazón pastoral. Pero mis hermanos, este punto en particular es tarea de cada uno de nosotros.
Pablo no dijo, los pastores sean imitadores míos. Pablo le está diciendo eso a todos los creyentes. Pablo nos dice a todos, sean imitadores míos como yo soy imitador de Cristo. Y este tema de recordar a los hermanos en nuestras oraciones es tarea de cada uno de nosotros. Hermanos, clamemos por nuestra congregación. Apartemos un tiempo en nuestras oraciones para pedir por nuestra iglesia, por nuestros hermanos. Y hablo de situaciones en particular, por las necesidades del otro, dando gracias por los logros del otro. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has visto que un hermano consiguió un objetivo, logró algo, no sé, y tú das gracias, Señor, gracias porque mi hermano compró su casa? Señor, gracias porque los hijos de mi hermano terminaron la escuela. Es importante que oremos por nuestro prójimo. Ahora quiero que notes esto. Pablo no se limitaba solo a orar por la iglesia de Filipos. Él les hace saber que ora por ellos, y esto es algo realmente hermoso y fortalecedor, mis hermanos, si estamos incluyendo a alguien en nuestras oraciones. Pablo no solo lo dejaba allí en la oración, Pablo le informa al otro que está orando por ellos. En casi todas sus cartas, Pablo le recuerda a esa iglesia en particular, diciéndoles, estoy orando por ti, yo no los he olvidado, yo oro por sus necesidades. Te pregunto algo, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice que estuvo orando por ti? Es bonito, ¿verdad? Ese sentimiento de que alguien se acerque y diga, oye, estuve orando por ti, sin yo pedírselo, sin yo decirle, hey, ora porque tengo esta necesidad. Que alguien se acerque de la nada y me diga, hey, yo he estado orando por ti. Wow, eso me hace sentir agradecido, ¿verdad? Fortalecido, animado, amado. Pablo no nos quiere decir que andemos detrás de todos gritándoles, hey, yo oro por ti, yo oro por ti, yo oro por ti, como queriendo llamar la atención. Él nos está enseñando que a veces, cuando mi hermano se siente decaído, recordarle que está en mis oraciones es algo que Dios puede usar para consolarle a él. Recordarle a mi hermano que yo oro por él es algo que Dios puede utilizar para consolarle cuando está atravesando momentos difíciles. ¿Cómo crees que se sintieron los filipenses? ¿Qué crees que sintieron cuando vieron que llegó una carta de manos de Epafrodito de parte de Pablo, a quien no veían o no ven hace 12 años? Eso tuvo que ser realmente maravilloso para ellos. Recibir una carta de la persona que fue y les compartió el evangelio, de aquel que está encerrado en una cárcel padeciendo por Cristo. Una carta donde Él les dice que los recuerda, que en cada oración Él clama por ellos, que los recuerda con gozo. Wow, seguramente eso fue más que alentador para toda la iglesia en Filipos. Hagamos lo mismo, hermanos. Clamemos por nuestros hermanos y recordémosle que oramos por ellos, que son importantes para nosotros. Nunca podemos demostrar más el amor al otro que cuando le regalamos nuestro tiempo. Y cuando estás orando por alguien, le estás regalando de tu tiempo, clamando a Dios por él. Así que esto es muy importante. Curiosamente, hermanos, Pablo ruega por una iglesia que no es perfecta. Pablo está rogando por una iglesia imperfecta. Pablo les llama hermanos a hombres y mujeres que tienen fallas, que tienen errores, que se equivocan. Es que, hermanos, es la misma iglesia de Filipos, donde hay una mujer que se llama Evodia y otra que se llama Síntique, que están en pleito, que están en problema, que tienen disensión. Eso solo pasaba en Filipos, acá casi no pasa. Pero es a esa iglesia a la que les está diciendo, ustedes son mis hermanos. Aún así, aunque él sabe que hay líos en medio de la iglesia,
Él les llama hermanos, Él dice amarlos, Él ora por ellos. Hermano, hermana, ora por tus hermanos, así veas fallas en ellos, así veas errores en el otro, así no se comporten como tú esperas que ellos lo hagan. No te olvides nunca que todos nosotros estamos en un proceso de santificación, así que ruega por ellos. De hecho, es asombroso cómo Pablo, en medio de esta parte donde les está recordando que ora por ellos en cada momento, ahora mete una verdad en medio de esto increíble, que parece que no tiene sentido. Pablo les dice en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta declaración parece que estuviera fuera de lugar, como que tiene que ver que estés diciendo que oras por ellos y ahora dices que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como que no tiene conexión lo que Pablo está diciendo. Pero hermanos, Él les está consolando. Él está consolando a la iglesia. Él es su pastor. Él los ama. Él quiere fortalecerlos. No solo recordándoles que constantemente ora por ellos, sino que así vean que están fallando, que tienen dificultades. El Señor no los ha abandonado. El Señor no los ha abandonado. Él les está diciendo que si Dios empezó en ellos una obra, Él no va a dejar en abandono a sus hijos hasta el día en que ellos estén en su presencia. Esta verdad realmente maravillosa. Esto es maravilloso. Mis hermanos, ¿cuántas veces se han sentido arruinados espiritualmente? ¿Cuántas veces no te das cuenta que constantemente caes en el mismo pecado hasta que lo haces? Y llega ese pensamiento a nuestra mente, ese sentimiento de no sentirnos dignos de Dios. Incluso cuestionamos nuestra salvación. Señor, ¿será que yo sí soy salvo? Porque es que lucho y lucho y lucho con esto y vuelvo y fallo. Nos cuestionamos nuestra salvación. Pero Dios nos dice a través de Pablo, si Dios verdaderamente empezó una obra en nosotros, hermanos, Él la va a perfeccionar a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él nos fortalece. Él no nos abandona jamás. Cada cosa que Él permita tiene un propósito de formarnos, de santificarnos, de hacernos más semejantes a Cristo. Pablo lleva 12 años sin tener contacto directo con la iglesia y no solo les está recordando que los ama, les está recordando que si Él los ama, hay uno que los ama más que Él y que Él los salvó y que Él los rescató y que así a veces cometamos errores, el Señor continúa la obra en nosotros. Él es poderoso para hacer eso en nosotros. De ahí las palabras de Pablo cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no está diciendo, bueno, voy a abrir una fábrica, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a comprar el carro que quiero porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese texto hace referencia a esas luchas que tenemos con nuestras fallas, con nuestro pecado. Que cuando sentimos que no podemos, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Él perdona mis iniquidades. Donde abunda mi pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Ese es el corazón pastoral de Pablo. Un corazón que anima a los hermanos, un corazón que consuela a los hermanos, un corazón que les está dando palabras de ánimo a la congregación. Tercero, el verdadero pastor es apoyado por sus ovejas. El verdadero pastor es apoyado por sus ovejas. Versos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón
y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este mismo texto en la versión de las Américas dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Entonces, si bien es cierto que Pablo reconoce que siempre recuerda a los hermanos de Filipos, es igual de cierto que la iglesia de Filipos nunca olvidó a Pablo. No solo es que él no se olvidó de sus hermanos, es que los hermanos nunca se olvidaron de Pablo, nunca. A quien desde que llegó nunca cesó de compartirles el mensaje de verdad. Hermanos, cuando Dios levanta pastores en las congregaciones, es inevitable que la gran mayoría de congregantes les reconozcan sus trabajos, sus esfuerzos, y respondan a ese servicio santo con un apoyo sincero, con un apoyo honesto. Cuando el pastor cuida la iglesia, apacienta la grey voluntariamente, la iglesia debe responder con respaldo, con amor, con oración, con apoyo, con ánimo hacia sus pastores. De hecho, cuando así opera un pastor verdadero, no solo la congregación le va a reconocer, sino también el príncipe de los pastores. Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y acá está hablando pastores, líderes, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, la iglesia debe reconocer a sus pastores, debe estar al cuidado de sus pastores, pero hay uno que no se va a olvidar del servicio de sus pastores, de aquellos que él llamó, de aquellos que él determinó que estuviesen a cargo de la iglesia, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pablo estuvo en prisión, en persecución, Pablo atravesó enfermedades, y los hermanos nunca dejaron de estar al pendiente de sus necesidades. Siempre Pablo estuviese donde estuviese, las iglesias preguntaban por él, las iglesias querían saber en dónde está Pablo, cómo se encuentra de salud Pablo. De hecho, acá mismo, en nuestra carta a Filipenses, más adelante en el capítulo 4, verso 10, mira lo que dice, Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Viste eso? Pablo le está diciendo a la congregación de Filipos, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces te acercas a preguntar a los pastores por sus necesidades? Porque acá no estamos hablando de un pastor que vino y nos dejó y se fue para Inglaterra. Estamos hablando del pastor que está aquí, que vive cerca de nosotros, que está a nuestro cuidado. ¿Cuántas veces te acercas a preguntar por las necesidades del pastor? ¿Cuánto nos preocupamos por ellos? Porque es muy fácil llegar a ellos con nuestros problemas, con nuestras quejas, con nuestras sugerencias. De hecho, exigimos de los pastores su cuidado. Es que usted me tiene que escuchar porque usted es el pastor. Es que usted tiene que estar pendiente de mí porque estuve enfermo y no me llamó. Es que usted no sabe que no tengo para pagar la renta. Nos gusta acercarnos a los pastores para mostrarles nuestras inconformidades, nuestros reclamos. Pero mira lo que la palabra nos está enseñando hoy. Que no solo hay una responsabilidad del pastor hacia la iglesia, sino que la iglesia tiene responsabilidades hacia su pastor. ¿Has meditado en eso? Es que yo sé que todos nos gusta pedir que el pastor nos dé, pero la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos la responsabilidad de preocuparnos por nuestros pastores. Qué bueno que me tocó compartir a mí este mensaje porque ellos no estarían hablando de esto. Pero es importante, hermanos, que nosotros tomemos el tiempo de preguntar por el bienestar de ellos también. Tú trabajas, ¿verdad? O estudias, o tienes actividades en casa, tienes hijos, tienes esposa. Todos tenemos actividades, digámoslo, similares. Bueno, súmale a esas actividades que ahora tú tengas que estar al cuidado de una iglesia, que tengas que estudiar, que tengas que preparar mensajes, que tengas que estar preocupado por las necesidades de los hermanos. Nosotros les ponemos muchos problemas a los pastores, problemas que ellos se tienen que llevar para su casa, a tratar de pensar en ellos mientras solucionan sus problemas propios de casa. Porque aunque usted no lo crea, los pastores también pelean con la esposa. Y también tienen problemas con los hijos. Y también hay veces no les alcanza para pagar los biles, aunque no lo crea. Atravesamos todos problemas similares, hermanos. Pero tenemos que a veces hacer un alto en el camino y mirar que hay personas que están trabajando por nosotros. Y tenemos que al menos, hermanos, como mínimo, recordarlos también en nuestras oraciones. Sacar un momento de nuestro tiempo en nuestra oración a Dios y dar gracias porque Él ha levantado servidores a la congregación, porque Él ha levantado líderes que se preocupan por nosotros. Punto 4. El pastor verdadero trabaja para que su congregación tenga fruto. Versos 9, 10 y 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Nota esto. Pablo acá nos deja ver el contenido de su oración. Pablo acá nos está mostrando qué es eso que él ora a Dios por los hermanos, por las iglesias. Volvámoslo a leer. Esto es lo que pido en oración, dice Pablo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él le está diciendo a la iglesia que pide a Dios para que abunde en amor,
que abunden en conocimiento. Conocimiento para poder entender qué es lo veraz, qué es lo correcto. Y alguien podría pensar, bueno, entonces le es suficiente al pastor, le basta al pastor únicamente orar desde la distancia como lo hacía Pablo y ya está. Orar. Pero hermanos, Pablo había dejado pastores encargados en las iglesias. Pablo había dejado líderes trabajando en cada una de las iglesias que él fundó. Y estos pastores no solo deben orar como Pablo lo está haciendo, sino que ellos deben trabajar para que ese ruego se haga realidad. De hecho, mis hermanos, esta es la tarea pastoral. Ese es el trabajo del pastor. Amar a la congregación, por supuesto. Pero como el pastor ama a la congregación, él la cuida. Como el pastor ama a la congregación, él la protege. Y no lo puede hacer de una manera mejor que alimentando a las ovejas. Y no con alimento físico, por supuesto, sino con toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso, mis hermanos, el pastor debe pasar tiempo, horas en la palabra de Dios, estudiando las escrituras, tratando de buscar el consejo de Dios ya revelado en la Biblia para luego venir y enseñar a la iglesia. Una iglesia nunca va a crecer en conocimiento, nunca va a abundar en frutos, a menos que sean alimentados con la verdad. No, mis hermanos, la iglesia no se sustenta con eventos. No, la iglesia no se sustenta ni se alimenta con cruzadas evangelísticas o con conciertos cristianos, mucho menos con noches de milagros o primicias. La iglesia se sostiene cuando la palabra de Dios es proclamada desde este lugar. No hay otra manera. No hay otra manera. Imagínese lo literal. Imagine que llega un pastor de ovejas, literal un pastor, toma el rebaño, lo lleva a caminar, las ovejitas están esperando que lo lleve donde están los pasticos verdes para poderse alimentar, pero no hay pastos. Él les tiene preparados mejor una mañana de masajes a todas las ovejas. Bueno, las ovejas se ponen contentas, ¿verdad? Nos están dando masajes. Luego salen de los masajes y el pastor de las ovejas los lleva a otro corral donde ahora las van a peinar. Entonces allá están peinando las ovejas y la oveja se pone contenta, ¿verdad? Mire, este es un buen pastor. Este pastor sí me ama porque me hacen masajes y me están peinando. Y así se la puede pasar el pastor todo el día entreteniendo a las ovejas, haciendo una y otra actividad hasta la noche. Pero va a llegar el momento en que la oveja le va a decir, bueno, ¿y qué? Porque tengo hambre, ¿verdad? Tengo necesidad. Ahora, si eso se repite un día, 2 días, 3 días, ¿qué le va a pasar a la oveja? Se muere, ¿verdad? Se muere porque no tiene alimento. Bueno, así hay muchos mentirosos que en las congregaciones distraen a las ovejas con eventos, con actividades, con un montón de cosas para distraerlos. Y muchos dicen, este sí es un buen pastor. Mire, este sí hace actividades, esos no hacen actividades. Mire, este sí tiene en cuenta a estas personas para estos eventos. Mire, este pastor sí me ama. Pero de la palabra, nunca. Entonces ese mentiroso ni siquiera se estudia para poder capacitar a la iglesia. Entonces la parte favorita de ese falso pastor es que yo predico lo que el Espíritu me da. Entonces se llega acá al púlpito, no preparó nada y abra así la Biblia y donde le caiga el dedo, ahí empieza a predicar. Pero como no tiene de qué predicar porque no estudió, entonces empieza a hablar del viaje que hizo a Miami y empieza a hablar de sus anécdotas personales. Y como resultado, un montón de iglesias con ovejas desnutridas, sin conocimiento, sin discernimiento. ¿Por qué? Porque se han acercado
a un pastor mentiroso. Ay, hermano, pero es que si no hacen eventos, la gente se aburre y se va. Pues que se vayan, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Allá afuera las mega iglesias están repletas de personas que buscan solo emociones y novedades. Pero Dios no formó a la iglesia para ser entretenida, sino alimentada. Dios no llamó pastores para consentir, sino para edificar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Estos son los consejos de Pablo para un pastor, en este caso Timoteo. Timoteo, predica la palabra. Pablo no le está diciendo, Timoteo, trata de citar a Marcos Witt para que vaya y entretenga a las ovejas. No, no. No le está diciendo, Timoteo, una vez al año hace el pacto de las primicias para que ellos se sientan atraídos. No, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si no lo sabías, este pasaje que acabamos de leer en la segunda carta de Pablo a Timoteo son quizás las últimas palabras del apóstol Pablo. La segunda carta a Timoteo es posiblemente la última de las cartas que Pablo escribe. Y hermanos, créanme que si alguien está pronto a partir, él va a aprovechar esas últimas palabras para decir algo importante, ¿verdad? Y Pablo lo hizo. Y como último mensaje le dice a un joven pastor, predica la palabra. Predica la palabra, hermanos. El apóstol Pablo no fue amado y recordado por sus milagros o por sus prodigios. Él hasta el día de hoy es recordado por ser fiel a la palabra. Nuestro Señor Jesucristo no fue odiado y muerto por tratar de caer bien, sino por decir la verdad. En esta iglesia quizás no tenemos el mejor de los edificios, o la membresía más grande, o a los líderes más sabios, pero les aseguro algo, hermanos. Dios nos ha regalado pastores que aman a Dios, que les aman a ustedes, que se esfuerzan por ser fieles a la verdad del evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en una congregación. No el lugar más atractivo, ni a la persona que predica más bonito, el que tiene el tono de voz que a mí me gusta. No seamos tan superficiales. Nosotros tenemos que buscar de pastores que realmente están comprometidos con predicar la palabra de Dios. No hombres perfectos, porque creo que ninguno es perfecto, ¿verdad? Todos cometemos errores, todos fallamos, pero hay un llamado al pastor en su corazón que le insta a amar a la congregación. Y si un pastor ama verdaderamente a la congregación, se preocupa por ella, la quiere alimentar, la quiere sustentar. Pablo nos está dando evidencia de esto. Pablo amaba a la iglesia de Filipos y la iglesia respondía en amor a Pablo. Asimismo nosotros, hermanos, si tenemos pastores que nos aman, que se están preparando, que se están capacitando, que nos están ayudando en el crecimiento espiritual, nosotros tenemos que esforzarnos por cuidar también de nuestros pastores. No olvides llamar al pastor. De hecho, este es el mes del reconocimiento pastoral, casualmente, el mes de la reforma. Qué bueno que casualmente, en nuestras casualidades que pensamos, estamos tocando este tema.
porque la labor pastoral, hermanos, es bien difícil, es bien difícil. Y a veces nosotros la hacemos más difícil cuando tratamos de poner más cargas sobre ellos. Amemos a nuestros pastores, roguemos por nuestros líderes, clamemos al Señor que les dé sabiduría para poder proclamar el mensaje de verdad. A lo largo de la semana, ¿cuántas veces estamos orando pidiendo a Dios que el domingo el pastor pueda tener listo un mensaje fuerte, veraz, para alimentar a la iglesia? Oremos por eso. Pidámosle a Dios que capacite a los hermanos para que puedan traer la palabra de verdad. Que Dios les siga iluminando el entendimiento para comprender las verdades que están en las Escrituras y nos las puedan venir a compartir a todos nosotros, para que crezcamos, para que seamos realmente edificados. Oremos los unos por los otros, consolémonos los unos con los otros. Recordémonos los unos a los otros constantemente que a pesar de nuestras equivocaciones, de nuestro pecado, si Dios inició una obra en nosotros, Él va a continuar esa obra hasta el día en que nosotros estemos delante de su presencia. Cuando ese día llegue, mis hermanos, cuando nosotros estemos delante del Señor, vamos a entender el por qué nos pasaron tantas cosas en la vida, buenas y malas, porque esas cosas las usó el Señor para que nosotros pudiésemos estar allí con Él. Qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos, que a pesar de nuestras infidelidades, Él permanece fiel. Que a pesar de que nosotros fallamos constantemente, Él no nos abandona. Él nos recuerda, Él nos ama. Nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y nos ama tanto que aún a pesar de tiempo que lleva de haber nacido en la iglesia, Él continúa llamando personas a servirle a los otros. Hermanos, eso solo es una obra divina, nadie más la puede hacer. Nadie más. Todas las personas que se preparan para algo lo hacen con un propósito de recibir algo a cambio. ¿Por qué el pastor predica? ¿Por qué Dios llamó pastores? ¿Qué gana un pastor? Bueno, gana un reconocimiento que va mucho más allá de este mundo material. Gana un reconocimiento que va a ser por parte del Rey de Reyes, una corona o como usted la quiera llamar, que el día de mañana solo será puesta delante de Él, porque de Él es la gloria y el honor para siempre. Oremos. Santo Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de empezar a estudiar esta carta de Filipenses, Señor. Yo te ruego que continúes hablándonos, exhortándonos, instruyéndonos a través de esta palabra, Señor, que nos ayudes a poder conocerte un poco más a través del estudio de la carta a los Filipenses, Señor. Usa esta carta, Señor, para que podamos ser edificados como iglesia. Usa el estudio de esta carta como las demás actividades que hacemos, Señor, en el estudio de las Escrituras, para hacer de nosotros una congregación sabia, para hacer de nosotros una congregación que abunde, Señor, en amor y en buenas obras. Obras que se ejemplifiquen por medio, Señor, de frutos de justicia que solamente pueden venir a través de ti, de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estas palabras que Pablo escribió hace 2000 años, Señor, dentro de una cárcel, hoy, Señor, la tenemos delante de nosotros, preservada por tu mano y por tu poder para la edificación de tu iglesia. Es un milagro, Señor. Es un milagro que 2000 años después nosotros tengamos acceso a esta palabra. Tú mismo lo dijiste, Señor, pasarán los cielos, pasarán la tierra, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos todo eso en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.